Nos acompaña en el día de hoy Juan Carlos Figueroa Espinel, arquitecto y magíster en Business Administration. 35 años de experiencia como emprendedor, empresario y directivo de alta gerencia de empresas con presencia en el sector inmobiliario y de la construcción. En la actualidad es gerente general de Esivial SAS y socio de Gerproy SAS y Mansol Constructores SAS. Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestro programa Voces con Liderazgo. Fernando, mil gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí en este espacio. Cuéntanos, ¿en qué sectores está tu actividad en el sector de la construcción? Claro que sí, Fernando. Actualmente yo participo en 3 compañías. Esivial SAS, Gerproy SAS. Son compañías relativamente jóvenes. La primera está enfocada en contratación pública, construcción de infraestructura vial y proyectos de saneamiento básico. La segunda, Gerproy SAS, su foco es el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria. En lo que tiene que ver con Mansol Constructores, estamos muy focalizados en proyectos de vivienda de interés social. Hablabas de que te tocó enfrentar un flujo de caja bastante retante y disminuido. Entiendo que el gobierno coloca recursos para la vivienda de interés social. Sí. ¿A esos recursos te refieres que los dejó de colocar? Correcto, el programa de Mi Casa Ya, un subsidio muy importante que tuvo un impacto altamente positivo en el país. El gobierno tomó la decisión, primero intentó apaciguar toda esta tormenta por los proyectos que ya estaban en ejecución. Se comprometió con sacar unos recursos que finalmente cumplió hasta que definitivamente dijo que ese programa no iba más. Entonces ahí nos tocó ponernos a hacer gimnasia de todo tipo para poder cumplir con los clientes. Complejo. En esta economía que yo denomino VUCA, que es una economía muy volátil, muy inestable, ¿cómo está el sector de la construcción? La construcción, el sector de la construcción es un termómetro que nos dice cómo va la economía del país. Cuando hay confianza, la construcción crece. Cuando hay incertidumbre, la construcción se frena. Hoy, Fernando, estamos frente a una alta aversión al riesgo. Alta aversión al riesgo de los clientes, de los inversionistas, inclusive de los bancos. Las áreas que estudian o aprueban los créditos constructor, que es el vehículo que anotábamos anteriormente, donde nosotros nos apalancamos para desarrollar los proyectos, están siendo absolutamente conservadores en la aprobación de estas líneas de crédito. Y una muestra de esto, Fernando, es el sinnúmero, los cientos de solicitudes que en los 2 últimos años ha recibido la Superintendencia de Sociedades de empresas del sector constructor solicitando su aprobación para incluirse en las leyes de reorganización o inclusive liquidación. Esto realmente ha significado un impacto muy fuerte para el sector constructor. El sector constructor es un sector muy legislado por el gobierno, pero además, en la medida que tú desarrolles las obras, tienes que interactuar con el gobierno. Pues en todo lo que es la parte de salud, por ejemplo, vivienda de interés social que lo acabas de mencionar, vivienda inclusive. ¿Cómo ha sido ese manejo con el gobierno? ¿Y cómo lo has superado? Porque entiendo que no es fácil. Te voy a responder con un ejemplo concreto de la vida real. Okay. El sector constructor desde hace 4 o 5 años venía concentrado, como te dije anteriormente, en desarrollo de proyectos de interés social. ¿Cómo estaba apalancado esta política de viviendas, llamémosla así, a través de este subsidio que el gobierno otorgaba por una sola vez a las familias interesadas en aplicar? Okay. Este subsidio permitió que miles de familias tuvieran la oportunidad de tener su casa propia, su vivienda propia por primera vez. Muchas madres, cabezas de familia se vieron beneficiadas. Miles de hogares pudieron acceder a esta vivienda y el impacto a nivel social fue absolutamente positivo.
La Universidad de los Andes elaboró un estudio precisamente para ver el impacto de esta política de vivienda y se encontró con una cantidad de resultados maravillosos. Por ejemplo, que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer disminuyó sustancialmente, que la inserción laboral mejoró, que miles de familias obtuvieron su vivienda por primera vez. Todas estas familias tuvieron la oportunidad de entrar al sector bancario, se bancarizaron. Hoy encontramos, por ejemplo, que la cartera vencida de estos créditos hipotecarios otorgados para desarrollar estos proyectos de vivienda de interés social es una cartera que es bastante sana a pesar de la coyuntura y de la situación país que estamos viviendo. Luego, decir que cómo lo hemos matizado, cómo lo hemos controlado, no podría decir que así es. Seguimos con esas luchas, con esos inconvenientes, y nos ha tocado, Fernando, internamente en las compañías tomar medidas como ver cómo logramos que el crédito hipotecario que requieren estos clientes sea aprobado por parte de los bancos. Al extraer el valor del subsidio de Mi Casa Ya, pues se complejiza ese cierre financiero, pero nos hemos dado en la tarea de acompañar a los clientes, de buscar alternativas, de que incluyan sus primas, sus cesantías, sus bonificaciones para lograr ese cierre financiero. Nos ha tocado redoblar esfuerzos en el área comercial, pero creo que ha valido la pena. Qué bien. Veo que, como todo empresario, te ha tocado enfrentar pues, unas crisis importantes. ¿Cómo un empresario como tú enfrenta las crisis? Y si quieres darnos un ejemplo de lo que has vivido, por favor. Más que un ejemplo, Fernando, yo creo que estamos en una crisis en este momento. El país está en una crisis, no solo el sector constructor, el país completo está en crisis. De acuerdo. Y la crisis no se resuelven con discursos ni con improvisaciones. Las crisis se resuelven con visión, con equipo, con claridad en los objetivos. Yo creo que el primer paso en una crisis de estas es aterrizar la realidad de la empresa. ¿Dónde estoy parado con mi empresa sin ningún tipo de maquillaje? Determinar cuáles son las vulnerabilidades a las que me estoy enfrentando. Como segundo paso, yo diría que es importante determinar que el equipo con que cuento es el equipo capaz, es el equipo que está comprometido, es el equipo que piensa distinto, es el equipo que complementa lo que uno no sabe. Eso es fundamental. Como tercer punto, es fundamental tomar decisiones responsables, decisiones que pueden ser muy dolorosas, pero hay que tomarlas. Y finalmente hay una condición que considero que es muy importante y clave para pasar estos caminos empedrados y es la actitud. La actitud frente a las crisis es fundamental porque no salen soluciones desde la queja, sino desde la acción. Ahí hay que poner las manos en el timón y ver con todos estos, elementos que acabo de plantear cómo se puede salir adelante. Saliendo adelante y saliendo bien librado, muy seguramente van a ser más importantes los aprendizajes que se surtan de este proceso que utilidades que pueda generar un proyecto. Correcto. Juan Carlos, una de las cosas que tú mencionas es que para enfrentar una crisis toca actuar y participar. Siempre se ha hablado sobre si los empresarios deben o no participar en la política. Y estamos en una crisis económica y política. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los empresarios en este momento del país? Fundamental esa pregunta. El papel de los empresarios, de nosotros los empresarios, durante muchos años, básicamente ha sido aportar recursos para las campañas y el día de la votación ir a ejercer nuestro derecho al voto. Yo creo que los golpes lo hacen cambiar a uno, Fernando, y nos venimos golpeando hace ya 3 años y algo.
Y esto ha hecho que cambiemos de actitud. Hoy se percibe un ambiente distinto donde el sector empresarial está tomando conciencia que participar en política no es tomar elección por un partido político. Participar en política no es señalar por quién hay que votar. Participar en política es participar en las políticas públicas, en las políticas que afectan la economía del país. Yo creo que eso es si podemos rescatar un valor de toda esta crisis que venimos enfrentando y que venimos manejando. Los empresarios tenemos la capacidad, la responsabilidad y casi que la obligación de impartir conocimiento, de impartir reflexión, de transmitir información a nuestros grupos de interés, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros proveedores, a nuestros contratistas, no para indicarles ni señalarles por quién, sino para que tengan la información y se nutran de algo más que lo que reciben en las redes y puedan tomar decisiones en conciencia, de cuando llegue el momento de por quién votar, lo hagan pensando en el país, pensando en que como sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande en lo que suceda con los asuntos políticos del país. Okay. Juan Carlos, el tejido empresarial creo que está un poco desbalanceado. El 92.9% son microempresas, un 5% son pequeñas empresas, un 1.5% medianas y solo el 0.7% son grandes empresas. Creo que hay un desbalance ahí. ¿Qué opinas de ese tejido empresarial nuestro? Sí, ese es un tejido empresarial que no ha cambiado en los últimos años. Y básicamente la razón de que el mayor peso lo tengan microempresas es que son emprendimientos que surgen de la necesidad, no realmente de una visión de largo plazo, de una lectura de negocio, de una lectura de suplir necesidades de mercado. En ese 92.5% que anotas, el 86.5% son empresas familiares. Y aquí aparece un común denominador, y es que las empresas familiares no se han apropiado, no han institucionalizado la implementación de órganos de gobierno corporativo. Los fundadores de las empresas familiares generaron sus modelos hace 40 años, hace 30 años, hace 50 años. Y esos modelos, pues hoy son insuficientes porque el mundo ha cambiado, los negocios han cambiado. Y contar dentro de las empresas, al interior de las empresas, no solo con los colaboradores directos, sino con juntas externas, con consejos directivos externos, que piensen distinto, que tengan una visión diferente del negocio, conocimientos inclusive más profundos que los que puede tener uno como empresario. Me parece que es una condición fundamental para que una pequeña empresa pase a ser una mediana empresa, y más difícil, pero no irrealizable, una pequeña empresa se convierta en una gran empresa. Aquí tenemos ejemplos maravillosos de compañías muy grandes en Colombia, donde desde hace mucho tiempo tomaron la decisión, la firme decisión de profesionalizar la compañía. ¿Qué quiere decir esto? No aceptaban miembros de familia dentro de la empresa. Juan Carlos, participaste en la concesión vial del norte de Bogotá. ¿Cómo es posible que la capital de este país haya quedado embotellada, que no tenga vías de salida y de entrada a la ciudad? Sí, tuve la oportunidad de participar cuando pusimos en operación la concesión. Y efectivamente es increíble, Fernando, más teniendo presente que la compañía que viene operando la concesión y que la operó durante los 30 años, de acuerdo con el contrato con Invías. De acuerdo. Entiendo yo que ya le adjudicaron hace un buen tiempo la ampliación de la autopista norte, y no solo de la autopista, sino de la carrera séptima también. Correcto. Esta empresa compuesta por empresas, esta compañía compuesta por empresas del sector privado, tienen el músculo financiero, tienen el músculo técnico para poder adelantar la ampliación de estas vías.
Desafortunadamente, y como sucede no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos estratégicos del país, la falta de voluntad política, todos los procesos de licenciamientos ambientales, las consultas ciudadanas han llevado que tengamos un tiempo de 15 años desde la iniciativa de adelantar esa obra hasta la fecha, y no hemos logrado hacerlo. Básicamente, ¿por qué? Porque la ANLA considera que dentro de la propuesta técnica que presenta el constructor no tiene claramente definido cómo es la conexión hídrica entre los humedales de Guaymaral y Torca, porque se considera que una vez aprobado el proyecto y ya tengan las licencias ambientales, hay que incluirlas y armonizarlas dentro del plan de ordenamiento territorial. Como comprenderás, esto se puede llevar otros 5 años, otros 10 años, y seguiremos con los mismos trancones de salida y entrada de Bogotá. Y esto pasa igual en todas las salidas de la ciudad. Proyectos estratégicos muy importantes que se podrían realizar, básicamente están parados por falta de voluntad política. Juan Carlos, veo que los procesos son interminables, las licencias toman, bueno, me acabas de dar un ejemplo de 20 años y no se ha podido arrancar algo. ¿Qué solución tendrías tú como empresario para que eso funcionara en un tiempo expedito, para que realmente las obras beneficien a la comunidad? Yo creo que soluciones mágicas no hay, pero permíteme decirte que he tenido la oportunidad de reunirme con varios candidatos presidenciales. Y en varios de ellos, frente a esta situación, coinciden en que básicamente es un tema de rigor. Hay que poner reglas de juego. Las consultas ciudadanas no pueden ser interminables y las reglas de juego no las pueden colocar solo los ciudadanos. Yo creo que el Estado simplemente debe poner unos límites, como dicen en alguna parte, buenas cercas, buenos vecinos. Debe poner límites para que en un tiempo finito se tengan las respuestas en esas consultas ciudadanas, para que una entidad como la ANLA responda dentro de unos tiempos. Obviamente contando con que los proyectos cumplan con todos sus aspectos técnicos y cumplan con la norma. Pero yo creo que es un tema de rigor con las entidades, Fernando. Creo, Juan Carlos, que la ley existe, lo que pasa es que tal vez no está aplicada en ese sector que se llama el silencio administrativo, donde se da un plazo y si la administración no responde, se da por aprobado la solicitud. Así es, pero como tú dices, seguramente no está funcionando como debe ser. Ok. Juan Carlos, se dice que los empresarios generan riqueza, pero que solo es para ellos. ¿Eso es cierto? Definitivamente no. Los empresarios arriesgamos capital, los empresarios generamos empleo, los empresarios pagamos impuestos, los empresarios damos sostenibilidad a comunidades, fortalecemos comunidades. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Foro de Presidentes hace 25 años. Y hace unos 3 o 4 años se institucionalizó el premio Dejando Huella, que básicamente es generar un reconocimiento a la labor que viene haciendo el sector empresarial. Y me quedé gratamente sorprendido cuando supe que para la edición de este año se postularon más de 100 empresas. Wow. Pero lo más bonito y lo que tiene más valor fue la conciencia con que esas empresas se postularon a este premio, conciencia en los requisitos que se exigían para que se pudieran hacer presentes en este premio. Requisitos que están totalmente asociados a hacerle, y acéptame el término, una reingeniería al papel del sector empresarial frente a la sociedad. Okay. No podemos desconocer que parte del problema que estamos viviendo, o mejor, que nosotros, el sector empresarial, somos parte del problema que estamos viviendo. Considero que la expresión valor compartido entre lo económico y lo social lo debemos adoptar, lo debemos interiorizar al interior de las compañías de manera legítima,
donde el crecimiento de la compañía esté asociado al bienestar social, donde el éxito financiero esté asociado al fortalecimiento de las digamos, instituciones que ayudan a que socialmente el país se desarrolle. Correcto. Ahí tenemos una responsabilidad muy grande y debemos dar pasos hacia adelante en ese sentido. Okay. Igualmente, así como manejamos nosotros unos indicadores financieros como empresarios para medir el desarrollo de la compañía, creo que estamos en mora, Fernando, de construir unos indicadores sociales, pero no asociados a las donaciones que anualmente entregamos nosotros a una u otra fundación. Unos indicadores sociales que realmente midan cuál es el impacto que nuestro negocio, que nuestra empresa está generando a la sociedad a nivel de educación, a nivel de salud. Creo que ahí tenemos que trabajar arduamente. Ok. Hay un tema que además me encanta, que es gobernabilidad corporativa. Para ilustrar un poco, pues es la relación entre los accionistas, digamos, la junta directiva y la administración, más otros grupos de interés que pertenecen. Sin embargo, los empresarios a veces han sido renuentes a implementarla. Unos hablan de su costo implícito que tiene, otros hablan que exponer sus ideas y sus secretos empresariales ante tantas personas no conviene, etc. ¿Cómo ves tú ese tema? Y es un paradigma que las empresas familiares manejan, y tengo que referirme nuevamente a las empresas familiares, porque ahí es donde está el grueso del rechazo a contar con esos apoyos externos, con esas visiones distintas, con esas formas de pensar diferentes, que son las que finalmente enriquecen la discusión. Cuando nosotros, y reitero tal vez, como empresarios de empresas familiares, cambiemos ese patrón de conducta, muy seguramente vamos a tener la posibilidad de crecer y de pasar a otra categoría dentro del tejido empresarial. Ok. Juan Carlos, ¿cómo han aplicado ustedes la inteligencia artificial en sus diferentes proyectos? Yo creo que la inteligencia artificial puede ser o un peligro o puede ser transformacional. Es transformacional cuando se utiliza para la innovación, para la creatividad, para enriquecer procesos internos de las compañías, y seguramente se torna peligrosa cuando se utiliza sin ética y sin control. Yo veo venir básicamente 3 cambios en términos de tecnología. Uno tecnológico, que lo acabamos de anotar, seguramente habrá procesos de prefabricación en la construcción, y otras dinámicas que ayudarán a optimizar procesos constructivos, sistemas constructivos. Uno ambiental, definitivamente los proyectos deberán ser cero carbono y tendrán que ser autosostenibles ambientalmente hablando. Definitivamente los proyectos que ambientalmente no sean sostenibles seguramente no serán. Juan Carlos, muy agradecidos por acompañarnos. ¿Qué consejo quieres dejarles a los nuevos empresarios que tratan de emular tus acciones? Construir no es solamente levantar edificios. Hay que construir confianza. Hay que construir credibilidad. Yo les diría que se preparen con rigor, sobre todo en lo técnico y en lo gerencial. Y lo más importante, la ética no es negociable en ningún aspecto de la vida profesional ni de la vida personal. Dejaría esos 3 aspectos, Fernando. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Me siento muy honrado que me hayas invitado a tu programa y espero que esta amena conversación que tuvimos haya servido para que tu audiencia se haya quedado con algún mensaje y le sirva y sea de su utilidad para su vida personal y para su vida empresarial. Muchas gracias. Amigos de Voces con Liderazgo, muy amables por acompañarnos. No olviden inscribirse en nuestra página web, vocesconliderazgo.com, y acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.